John A. Walker Jr., ex suboficial de la Marina de los Estados Unidos y especialista en comunicaciones, nacido el 28 de julio de 1937 en Washington, D. C. y falleció el 28 de agosto del 2014 en Boulder, Carolina del Norte. Condenado por espiar a favor de la Unión Soviética casi 2 décadas, este pasó documentos clasificados, incluidos libros de códigos de la Armada e informes sobre movimientos de submarinos y buques de superficie a agentes de la Unión Soviética. Primero obtuvo los documentos él mismo cuando estaba en servicio activo, luego reclutó a un amigo cercano, a su hermano y a su propio hijo para una red de espionaje en crecimiento que mantuvo después del retiro del ejército. Las actividades del espionaje de la red de espías de Walker fueron descritas por algunos funcionarios como una de las violaciones de seguridad más graves de la historia de la Armada de los Estados Unidos. La vida temprana de Walker fue problemática, ya que la estabilidad de su familia se vio amenazada por el severo alcoholismo de su padre. Abandonó la secundaria de Scranton, Pensilvania, durante su tercer año, después de intentar cometer un robo. Amenazado con cárcel a menos de que se uniera a las Fuerzas Armadas, se alistó en la Marina y se embarcó en lo que parecía una carrera ejemplar de 1955 a 1976. Sirvió como operador de radio en una sucesión de buques a superficie y submarinos nucleares, ascendiendo a suboficial y suboficial jefe. Durante la mayor parte de la carrera naval, este trabajó con códigos y dispositivos de cifrado. Tuvo acceso a información detallada sobre los movimientos de la flota estadounidense y soviética. La armada en la que Walker sirvió durante 20 años sufrió enormes daños a causa de su espionaje. El secretario de Defensa Caspar Weinberger concluyó que la Unión Soviética había logrado importantes avances en la guerra naval y eran atribuibles al espionaje de Walker. Su espionaje proporcionó a Moscú acceso a armas, datos, sensores y tácticas navales, amenazas terroristas, entrenamientos, preparación y tácticas en tierra, submarinos y aire, según Weinberger. Un día de otoño. Todo esto comenzó un día de otoño. En 1967, el suboficial Walker se subió en su Deportivo Rojo, un MG del 64. Se dirigió a Washington, entró en la embajada soviética y pidió ver al personal de seguridad. Jacob Lukashevich, un especialista en seguridad interna de la embajada, no tenía ni idea de qué hacer con un estadounidense que llegó con documentos y dijo que quería espiar. Sin embargo, los papeles necesitaban ser evaluados, por lo que telefonó al resident o jefe de estación de la KGB Boris Solomontin, y las residenturas o estaciones del KGB desconfiaban de los que se presentaban sin previo aviso, de las personas que ofrecían sus servicios espontáneamente. Los soviéticos usaban el término bienquerientes para referirse a esas personas. Y la idea de que un estadounidense entrara en la embajada soviética en Washington, que estaba bajo vigilancia constante del FBI, sugería inmediatamente que se trataba de una trampa. «Tengo aquí un hombre interesante que llegó de la calle», dijo Lukashevich a Solomontin. «Tiene que venir alguien que mejor hable inglés». Otro agente del KGB habló con Walker, quien se identificó y dijo que quería ganar dinero y hacer arreglos para cooperar. El agente del KGB llevó los documentos arriba a Solomontin. Resultó que el resident, de 43 años, era un aficionado a la marina que se había criado en el puerto de Odessa, en el Mar Negro. Solomontin reconoció que algunos documentos del Walker se referían a submarinos estadounidenses, buques que plagaban particularmente la flota soviética. De mayor importancia, el documento de la Agencia de Seguridad Nacional NSA que Walker había robado antes de dejar el trabajo enumeraba la configuración del mes siguiente de la máquina de cifrado Enigma, la KL-74. Los soviéticos ya habían recibido algunos documentos del NSA de otro espía. Después de comparar las marcas y los formatos, se dieron cuenta de que los documentos de configuración de Walker eran auténticos. En ese momento, Solomontin decidió arriesgarse. Que un jefe de estación de la KGB se reuniera personalmente con un posible agente era algo sin precedentes, pero Solomontin pasó 2 horas hablando en privado con Walker. El norteamericano le causó favorable impresión, al no decir nada sobre su amor al comunismo, algo que la mayoría de farsantes enfatizaban. Se trataba estrictamente de negocios. Walker recibió unos cuantos miles de dólares en efectivo como pago inicial y fue sacado clandestinamente del complejo de la embajada en automóvil. Así comenzó el caso de espionaje más perjudicial de la Marina.
Solomontin recibió la Orden de la Bandera Roja por el reclutamiento de Walker. Fue ascendido a subdirector de inteligencia en 1968, cuando la KGB creó el 16º directorio, su homólogo de la NSA. El caso Walker pasó a Line PR, a la nueva agencia, pero se mantuvo la estricta seguridad que lo rodeaba. Aún no está claro si la KGB tuvo un uso inmediato para la lista de claves KL-74 de Walker. Sin embargo, a principios de enero de 1968, el espía entregó a los soviéticos una lista de claves de la máquina cifrado KW7, que rápidamente sería útil. Más tarde, ese mes, Corea del Norte capturó el barco espía US Pueblo en aguas internacionales, y con él el dispositivo KW7, junto con manuales y otros documentos. Según el historiador Michael B. Leonard, una autoridad líder en el asunto, a los días de apoderarse del pueblo, Corea del Norte envió un avión a Moscú con casi 800 libras de carga, presumiblemente el barco espía. La KGB rápidamente envió un equipo de expertos en inteligencia al pueblo de Bosan, Corea del Norte, donde había sido tomado el barco. La inteligencia estadounidense detectó la transmisión de un enorme fax a Moscú, presumiblemente los textos de los manuales para el equipo criptográfico a bordo del pueblo. Desde entonces, Moscú siguió teniendo acceso a comunicaciones navales estadounidenses, hasta que el sistema estadounidense fue cambiado por completo. Muchos observadores creen que la red de espionaje de Walker creó la brecha de seguridad más perjudicial de la Guerra Fría. El director de inteligencia naval, el contraalmirante William O. Studeman, declaró que ninguna sentencia que pudiera imponer el tribunal expiaría su daño y traición sin precedentes. Oleg Kagulin, un oficial de la KGB que había manejado a Walker, en un principio escribió que el suyo era con mucho el caso de espionaje más espectacular que he manejado en los Estados Unidos. El jefe de espionaje soviético Boris Solomontin ofreció una perspectiva más matizada cuando el autor Peter Egley lo entrevistó en Moscú casi 10 años después del arresto de Walker, al negarse a comparar el caso Walker con el exoficial de contrainteligencia de la CIA Aldrich Ames, otro espía de alto perfil de la Unión Soviética. Observó que los agentes deben ser juzgados por el contenido de información que entregaban. Ames proporcionó nombres de los rusos que espiaban para los Estados Unidos y por lo tanto afectó la guerra de espionaje de la KGB y la CIA. La información de Ames habría sido utilizada para identificar a los traidores. Dijo, es un evento único, pero la información Walker no solo nos proporcionó inteligencia continua, sino que nos ayudó con el tiempo a comprender, estudiar cómo piensan realmente sus militares. John Walker había sido la fuente clave de los soviéticos sobre la fuerza de misiles submarinos de la Armada, que Solomontin consideraba un componente principal en la tríada nuclear estadounidense. El jefe de espías de la KGB también señaló que Walker ayudó a ambas superpotencias a evitar una guerra nuclear, al permitir que Moscú apreciara las verdaderas intenciones de Estados Unidos. Mientras estuvo a bordo del Niagara Falls, Walker sirvió en el teatro de operaciones de combate, por lo que se cree que comprometió la configuración del cifrado del teatro de operaciones de la Marina. Oleg Kagulin sostuvo que los norvietnamitas se beneficiaron de la inteligencia de Walker. Los observadores afirmaron que Moscú proporcionó a Hanoi datos que le permitieron a Vietnam del Norte anticipar los ataques de los B-52 y las operaciones aeronavales. Sin embargo, Solomontin lo negó. Theodore Shackleton, jefe de la estación de la CIA en Saigón, afirmó que el espionaje de Walker pudo haber contribuido a disminuir directamente la efectividad de los Estados Unidos en Vietnam. Altos funcionarios soviéticos dirían más tarde que la información de Walker les permitiría tener un asiento invisible en el Pentágono. Describió Dennis Watson en el periódico. Podían monitorear la flota del Atlántico, por ejemplo, seguir los movimientos de tropas estadounidenses por todo el mundo. Como subdirector del primer directorio del KGB, el propio Solomontin ayudó a decidir qué información se enviaba a Hanoi y a los demás aliados de la Unión Soviética. Afirmó que se compartía poca información y que se entregaba en términos más generales, precisamente para evitar desenmascarar a la agente estrella de la KGB.
Incluso sin la acusación de los B-52, la red de espionaje de John Walker fue enormemente perjudicial para la seguridad de los Estados Unidos en la historia del espionaje de la Guerra Fría. Solo un puñado de espías operaron durante tanto tiempo como Walker. El funcionario de inteligencia británico Kim Philby y el otro agente del FBI Robert Hansen, con las comparaciones obvias. Y ninguno tuvo acceso comparable a los secretos militares. Cuando se le preguntó a los marineros que trabajaron junto a Walker por qué no sospecharon de su nuevo dinero, que se mudó con su familia a un elegante complejo de apartamentos, compró un coche deportivo, un velero y se llevó a su amante universitaria de vacaciones al Caribe, dijeron que pensaban que Walker trabajaba como proxeneta. La idea que pudiera ser un traidor nunca pasó por sus mentes. Poco después del arresto de Walker, otras 7 personas fueron sorprendidas espiando, por lo que el año 1985 fue apodado el año del espía. Walker fue descubierto gracias a su esposa y a su hija. La traición de Walker caló tanto en sus compañeros que se llegó a decir: la traición de Walker no solo perjudicó a nuestra nación, sino que acabó para siempre con nuestra creencia que los estadounidenses no venden a su país por 30 monedas de plata. John Lehman, secretario de la Marina de los Estados Unidos durante la administración Reagan, declaró en una entrevista que las actividades de Walker permitieron a los soviéticos saber dónde se encontraban los submarinos estadounidenses en todo momento. Lehman dijo que el espionaje de Walker habría resultado en una enorme pérdida de vidas estadounidenses en caso de guerra. En el año 1990, el periodista John J. O'Connor del New York Times informó que algunos expertos en inteligencia han estimado que Walker proporcionó suficiente información codificada como para alterar significativamente el equilibrio de poder entre Rusia y Estados Unidos. Cuando más tarde se le preguntó cómo lo había logrado acceder a tanta información clasificada, Walker se dijo: Kmart tiene más seguridad que la Marina.